Egunon guztioi, buenos días a todos y todas. Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta primera webinar del 2023. Como veis, hoy tenemos a unos ponentes de lujo para poder hablar de la coordinación de actividades empresariales. Empezando, bueno, por mi derecha está Yanire Souto, que es la responsable de Coordinatu, que es la herramienta de coordinación de actividades empresariales de IMQ Prevención. En el centro, José Antonio Carrasco, que es el director técnico de IMQ Prevención, y Luis Blanco, secretario general de ABEC Química, que, bueno, no sé, darte las gracias porque siempre estás dispuesto a colaborar con nosotros cuando te requerimos para algo. Es una de las personas que para mí más conocimiento tiene de lo que es el sector químico en toda voy a decir la cornisa cantábrica. Igual luego Luis o casi de toda España, pero bueno, siempre un gran colaborador de IMQ Prevención y una persona de la que se puede aprender mucho. La charla de hoy, pues como siempre, va a ser de una hora y media. La primera cuarto de hora va a hablar José Antonio Carrasco de una manera lo más concreta posible sobre la coordinación de actividades. Yanire nos hablará sobre la herramienta Coordinatu y Luis lo que nos explicará es la experiencia que ellos han tenido y que tienen de la puesta en marcha de la herramienta para el sector y para las empresas que constituyen ABEC Química, que están no todas, pero muchas de ellas utilizan la herramienta de una forma cooperativa, bueno, o colaborativa. Luego tendremos media hora de exposición de preguntas. Aquellos que tengan preguntas que hacernos las intentaremos resolver en esa media hora y luego os lanzaremos la encuesta para que nos deis vuestro feedback. Deciros que esta es la primera webinar del año y la intención que tenemos es, como en años anteriores, poner en marcha otras a lo largo de primero primavera y luego en otoño. Y dicho esto, yo me voy a dar ya la palabra a José Antonio Carrasco y nada, nos vemos en un rato. Hasta luego. José Antonio. Gracias, Esther. Buenos días a todas y todos. Muestro pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Ven, pues adelante. Decíamos, voy a hacer una introducción para intentar contextualizar lo que ya no es ninguna novedad, porque estamos hablando de que la Ley de Prevención de Riesgos, el artículo 24 en el 95, pues pone en marcha esta necesidad en el caso de que en un entorno de trabajo, sea un lugar o un centro, haya concurrencia de personas y empresas. Ese es el aspecto más importante que nos tiene que preocupar a todos, ¿no? Están concurriendo personas y empresas en un centro de trabajo o en un lugar de trabajo. Esto puede generar mucha problemática, sobre todo si alguna de esas empresas, normalmente el titular del centro o que gestiona el lugar de trabajo, no se pone las pilas. Vamos a ver. ¿Qué ocurre después del 95? Bueno, pues que se desarrollan dos reglamentos principalmente. Uno, el de construcción en el 97, por tanto, todo aquello que tiene que ver con un entorno de trabajo de concurrencia en el ámbito de construcción, pues queda muy bien desarrollado en el año 97 y luego pues con sus correspondientes ley de subcontratación, etcétera. Y por otro lado, en el 2004 se desarrolla el Real Decreto 171 que nos permite pues, bueno, entender los diferentes supuestos que no podemos encontrar y habla de las diferentes coordinaciones o métodos de coordinación. Vale. Cuando hablamos de un método o de un modelo de coordinación de actividades empresariales, lo que primero nos viene es que tenemos que intercambiar documentación, que tenemos que enviarnos la documentación de alguna forma, por correo, lo subimos a la nube, donde esté. Y luego, pues que tiene que haber personas. ¿Vale? Y normalmente esas personas pues les llamamos recursos preventivos, porque es la palabra que se nos ocurre a todos rápidamente. Oye, ¿dónde está el recurso preventivo? Desígnamelo, ponme nombre, mándame el certificado de la designación, ¿tiene la formación? Etcétera. Y luego ya no nos preocupamos. ¿Por qué? Pues porque da la sensación de que, bueno, como nos hemos intercambiado unos papeles y hemos puesto que alguien es el recurso preventivo,
seguimos adelante. Eso es algo que, bueno, que creo que nos debería de preocupar, ¿no? Nos debería de preocupar a todas las empresas en general y principalmente al titular del centro o lugar de trabajo que se está gestionando. Quiero hablar de algo que me parece que sería muy importante para que esto funcione. Es decir, el por qué no es suficiente con intercambiar papeles parte un poco del concepto de la cultura preventiva. En el 2006, Diana Parker y algún autor más, como Hudson y Lowry, propusieron un modelo basado en 5 niveles. Yo voy más allá y pongo 2 niveles. Este es un nivel básico. Este es un nivel en el cual algunas organizaciones están en un nivel patológico, afortunadamente ya son muy pocas, porque son organizaciones en las cuales solo se preocupan cuando alguien les demanda, cuando alguien les exige tener un concierto, tener personas designadas, tener formación, tener, pues eso, en definitiva, tener algo en prevención de riesgos que permita que las personas estén con una seguridad y salud mínima. Ya en el modo reactivo es donde pues, bueno, las empresas pues, ya avanzan, contratan un servicio de prevención, crean un modelo propio, etcétera, y solamente actúan si ocurre algo, ¿vale? Si hay un accidente, actúan. Si no, pues seguimos adelante con nuestro trabajo, porque lo que les importa a ese tipo de empresas son su proceso productivo, su relación con el cliente, con el proveedor, etcétera. Ya vamos avanzando y ya entramos en un modelo, llamémosle formalista, donde pues, hay plan de prevención, donde se planifica la actividad preventiva, donde incluso se hacen auditorías internas porque hay empresas que llegan a estar certificadas en la ISO 45001 o hay evaluación de la valoración de la integración. Bueno, pero esto es un nivel básico. Yo iría más adelante y pensaría en que las empresas tienen que pensar en sacar algo más que el aprobado. Aquí ya nos situamos en una nota, tener nota, es decir, empresas donde hay estrategia, donde se establecen objetivos y metas, donde las personas que organizan el trabajo, los líderes, realmente participan, proponen, divulgan. Y muy importante, la auditoría interna, es decir, que nos preocupamos antes de que venga el auditor externo de si estamos haciendo bien o no las cosas, ¿no? Ya ir al sobresaliente ya es llegar al concepto de empresa saludable. Vamos a entender así ese concepto en el cual las empresas se preocupan realmente de todo lo que ocurre en cuanto a sus condiciones físicas, en cuanto a la psicosociología, es decir, el aspecto emocional de las personas, sobre la salud de las personas en cuanto a, por ejemplo, su nutrición, su forma de actividad deportiva, etcétera, e incluso también lo que es la participación con la comunidad, ¿no? Por tanto, ese nivel sería el ideal, ¿no? Una vez que hemos visto un poco la foto y ya podemos, cada uno de nosotros en nuestra organización, situar en qué nivel estamos y ver qué podemos hacer para mejorar, vamos a hablar del otro concepto importante que nos traslada la legislación ya desde el principio. Fijaros, en el año 97 nos hablan de la integración. Seguimos en el 2003, cuando la Ley de Prevención de Riesgos es modificada para incluir la integración a nivel de ley y que de alguna forma pues todo el ámbito jurídico y todo el ámbito de la organización de la prevención se haga eco de esta. Y en el 2006 trasladan esa necesidad de valoración, esa necesidad de auditoría externa, hacia los servicios de prevención. ¿Para qué? Para que los servicios de prevención se preocupen de que no sea solamente, entre comillas, lo que algunas empresas creen, una subcontratación de la prevención. No, los servicios de prevención tienen que, de forma proactiva, analizar qué está ocurriendo en la empresa y proponer qué mejoras. Y la forma es la valoración de la integración. Claro, este concepto de integración, que está escrito por aquí, nos tiene que preocupar desde el momento en que, y muy importante,
sobre todo en el momento en que hay concurrencia de personas y de empresas en un centro de trabajo que gestionamos, nos tiene que preocupar porque si ocurriese algo, vamos a tener que desfilar todos. Es decir, desde el servicio de prevención, que esté en ese momento como asesoramiento y apoyo, valorando la integración, planificando la actividad preventiva, etcétera, hasta el máximo responsable de esa planta, los mandos directos, las personas o personas que han estado directamente relacionadas con el suceso que ha ocurrido. Vamos a tener que desfilar todos ante la Fiscalía especializada en prevención de riesgos y ante el juez al final. ¿Y por qué? Porque este concepto de la integración ya se lo saben, ya está forma parte de la filosofía en la que todo el aspecto jurídico entiende la prevención de riesgos en el caso de que ocurra algo. Entonces, cultura preventiva, integración, por supuesto. ¿Y esto cómo se pone en marcha en un entorno de coordinación de actividades empresariales? Como hemos dicho, por un lado está lo que es construcción, por tanto, en nuestra empresa tenemos que siempre separar, diferenciar todo aquello que sea de ámbito de construcción. Tendrá una reglamentación muy específica, tendrá unos requisitos por ejemplo, el coordinador o coordinadora de seguridad y salud en una obra de construcción tiene unas funciones y unas responsabilidades muy bien definidas, como vemos ahí en el artículo 9. Las empresas tienen que estar registradas, las empresas tienen que llevar toda una serie de pasos, tienen que hacer apertura de centro antes de comenzar la obra, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿qué es lo que implica? Pues que es un entorno de obras de construcción mucho más regulado que el otro entorno en el que, queda un poco todo a manos del concepto de titular o empresa principal. ¿Vale? Entonces, cuando es una empresa titular del centro y, por tanto, lo que está es contratando una obra o servicio, digamos, insisto, no de construcción, tiene unas obligaciones de informar, de dar instrucciones, de asegurarse de que las diferentes empresas y personas que participan estén perfectamente informadas y sepan qué situaciones de riesgos, qué accidentes han ocurrido, qué hacer en caso de emergencia, etcétera. Luego, el paso importante es cuando esa empresa lo que está haciendo es subcontratar su propia actividad, se convierte en empresa principal. Ahí es donde ya pasa entramos con el concepto de vigilancia, observación, verificar que las cosas se están haciendo bien. Vayamos con el titular, es decir, vayamos con el supuesto que en todos los casos que hay concurrencia y que la empresa titular del centro gestiona el centro e incluso tiene personas de su organización que desarrollan ahí actividades. En ese momento estamos hablando de la titularidad del centro. Tiene que conseguirse que haya un intercambio de información de forma eficaz, es decir, no vale con subir a una plataforma de gestión documental un documento de 100 páginas y decir, ya te he pasado toda la información, los riesgos, medidas y todo lo que tienes que hacer. Digo, hombre, a ver, en un documento de 100 páginas, pues creo que pocas personas van a ser capaces de extraer unas instrucciones realmente eficaces para poder conseguir el objetivo que queremos, es decir, que las personas sepan qué hacer cuando no están en su centro de trabajo, porque al final, insisto, es concurrencia de personas que no están en su centro de trabajo y en ocasiones se enfrentan a una situación pues complicada, depende de ese concepto de titularidad del centro. Tiene que haber métodos específicos, procedimientos. Si es necesario, tendremos que aplicar espacios confinados, permisos de trabajo, etcétera. Por lo tanto, el titular del centro se tiene que preocupar que todas esas empresas que están concurriendo, empresas y personas, se hagan eco de las necesidades que hay en esa empresa. Por ejemplo, si hay espacios confinados señalizados, pues las personas tendrán que entrar a través de un permiso de trabajo. Si es una empresa donde hay una serie de instalaciones peligrosas, tendrá que haber un sistema de bloqueo, de instalaciones de bloqueo de energía, un sistema LOTO. Por tanto, tendremos que exigir a las personas que van a entrar en nuestra organización como titulares de ese centro que tengan una mínima formación y sepan, por ejemplo, comprender lo que es el concepto de bloqueo de energías, etc.
E incluso si llegamos a encontrarnos en una situación como las que están aquí indicadas, pues tendremos que designar un coordinador o coordinadora de actividades empresariales, que no tiene nada que ver con el coordinador que hablábamos o coordinadora de obras de construcción, ¿vale? Esta persona es una persona que tiene, bueno, está definida en el artículo 13 del Real Decreto 171 y en aquellas situaciones, en cualquiera de estas situaciones que nos encontramos aquí, sería perdona, necesario. 3 minutos. ¿Sí? De acuerdo, sí, ya me falta poco. Sería necesario que el empresario titular designe a esa persona coordinadora. ¿Pero qué más tiene que hacer el titular del centro? Pues tiene que hacer o utilizar algún recurso que permita un control de accesos, ¿vale? Para ello, pues las plataformas, pues por ejemplo, como la Coordinatu que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, te permite ese control de accesos y no es con una persona en la puerta como en la discoteca, no. Hay sistemas mucho más sencillos, como puede ser el que el contratista se imprima una tarjeta y esa tarjeta la lleve la persona que va a acceder a nuestro centro, o que a través incluso de una app, como la que estamos viendo en pantalla, pues podemos ir a hacer una consulta. Cualquier persona de la organización del titular del centro puede hacer una consulta y ver si esa persona que está concurriendo en nuestro centro, que no es de nuestra organización, si está dada de alta en la aplicación, si tiene formación, etcétera. En el caso de empresas principales, cuando estamos subcontratando nuestra propia actividad, pues tendremos que tener una especial deber de vigilancia, de verificar, de comprobar que las medidas se están. Y pongo un ejemplo. Si yo tengo un departamento de mantenimiento en mis instalaciones y tengo que subcontratar una parte de ese mantenimiento, las personas que vayan a trabajar en mantenimiento de la empresa subcontratista externa tendrán que ser casi como nuestros trabajadores. Es decir, tendremos que asegurarnos de que cumplen las medidas en cuanto a los equipos de protección, en cuanto a las instrucciones de trabajo, en cuanto a todas aquellas actuaciones que en nuestra empresa se están realizando. Por tanto, insisto, empresa titular que además es empresario principal, es decir, subcontratas el concepto de actividad propia, mucho cuidado, vigilancia, verificar, controlar, etcétera. Todo ello termina en que lo que empezábamos hablando de que es suficiente con un intercambio de documentación y designar a recursos, pues yo creo que no. Yo creo que si realmente nuestra empresa tiene un concepto avanzado en cultura preventiva, se preocupa por la integración de la prevención, pues hará todo esto. Es decir, se preocupará porque haya reuniones de coordinación, se preocupará de que el recurso preventivo esté presente cuando es necesario, no solamente que haya firmado un papel. Se preocupará de designar a esa persona coordinadora en aquellos casos que sea necesario, hará permisos de trabajo, etcétera, observará el trabajo. En definitiva, vigilará, verificará, observará, se implicará en que realmente cuando hay una concurrencia de personas y empresas en nuestro centro de trabajo y somos titulares, somos responsables y al final, para no tener que estar, como digo yo, con insomnio, pensando en si estoy haciendo bien las cosas, pues adelantemos antes. Y nada más. Esto es lo que yo quería hacer como contextualización un poco de la coordinación de actividades empresariales. Así que doy paso a Esther y luego ya nos vemos otra vez. Gracias, José. Gracias, José. Sobre las preguntas que haya sobre la parte de José, como he dicho antes, las hacemos después, al final de todo. Ahora le damos la palabra a Yanire y seguimos. Gracias. Yanire. Hola, muy buenos días a todos. Un segundito, a ver si puedo compartir. Vale, yo os quería hablar un poco brevemente de la plataforma Coordinatu, que es la solución que ofrece IMQ Prevención a todo este cumplimiento que tenemos que hacer, que nos ha contado José, de manera que nos vamos a centrar más que nada en el intercambio documental.
Entonces, este intercambio documental tiene dos vertientes claras, que es por una parte la plataforma informática y por otra parte el servicio del equipo de personas que ofrecemos. Entonces, sobre la plataforma, yo os quería dar unas pinceladas de las características fundamentales que podemos tener y luego si tenéis más preguntas, pues las vemos al final, como ha comentado Esther. En este caso, la plataforma es una plataforma que está en la nube, que está disponible los 365 días del año, las 24 horas. No es necesario descargarse ninguna aplicación ni nada, simplemente con tener un acceso a Internet en el móvil podemos obtener esa información en tiempo real en cualquier momento. Además, la base de datos es siempre propiedad del cliente, por lo que en cualquier momento podéis llevaros esa documentación, extraerla o lo que necesitéis. Esa documentación siempre es vuestra. Además, esta herramienta lo bueno que tiene es que se puede integrar con cualquier otro sistema que podáis tener implantado ya en vuestras empresas, como puede ser algún ERP, SAP, por ejemplo, un CRM, todas esas aplicaciones de control de accesos que podéis tener como Tornos y demás también se podrían conectar con Coordinato, de manera que te va a decir en tiempo real cuando la contrata acceda si están correctos o no esos trabajadores. Además, si en este momento hacéis la coordinación de otra manera, como puede ser por un Excel o en otra plataforma, también se puede hacer la migración de esos datos para que no tengáis que empezar desde cero. La herramienta está en muchos idiomas, en principio en castellano, euskera, por supuesto, portugués, inglés, francés y demás. Y nosotros es servicio y servicio de validación, damos en castellano, euskera, inglés y francés. La herramienta está siempre en continua actualización para las cosas nuevas que pueden ir saliendo sin sobrecoste. Vamos actualizando esa herramienta y siempre también escuchamos las peticiones que puedan tener los clientes para innovar. En la herramienta queda la trazabilidad 100% de todos los movimientos que podamos hacer, tanto por nuestra parte de validación y revisión de documentación, rechazos y demás, como cualquier acción que se pueda hacer sobre las empresas, dadas de alta, desactivarlas y demás. Y esto nos permite saber siempre cuándo se han hecho los cambios, hasta cuándo ha estado una empresa de alta, cuándo tenía bien la documentación, cuándo no. Luego, en cuanto a RGPD, estamos totalmente cubiertos, tanto con la empresa cliente principal como con todas las contratas, que al acceder a la herramienta les aparece una información sobre la ley de protección de datos que tienen que aceptar, entonces estamos cubiertos en todo momento. Además de lo que es la pura coordinación de actividades empresariales, también hay otros módulos en la herramienta que podríamos integrar para el resto de la empresa que les pueda interesar, como calidad, medio ambiente, ADR, residuos. En cuanto a calidad y medio ambiente, pues podríamos integrar todas las no conformidades, el informe de accidentes, la trazabilidad de las horas y demás, que eso también es interesante. Y por último, tenemos una app móvil que os ha enseñado un poco José, en la que podemos ver el control de accesos en tiempo real desde nuestro móvil. Es una app gratuita que también es una nube privada a la que accedemos con las mismas contraseñas que por la web, y ahí podemos ver si cuando alguien viene a nuestra empresa está correcto o no en el momento con simplemente acceder al móvil. Y después la otra vertiente muy importante de este servicio Coordinatu es el equipo de trabajo que tenemos detrás de esta plataforma, que al final lo que se ve es la plataforma, pero detrás hay un equipo de trabajo que en este caso, al estar avalados por un servicio de prevención perteneciendo al mismo, tenemos todos formación en materia de PRL y estamos actualizados en todo lo legal. Este equipo lo que va a hacer es encargarse de la validación documental en base a los requisitos legales que hayamos establecido previamente y atender a las contratas tanto por teléfono como por email en todo lo que necesiten. Además, lo que solemos hacer es enviarnos informes mensuales de la situación de todas las contratas y pueden ser periódicos también con la periodicidad que la empresa quiera, pueden ser diarios, pueden ser semanales, hay posibilidad de estar informado en todo momento. Como he comentado, al pertenecer a un servicio de prevención, pues también tenemos la ventaja de que podemos asesoraros en prevención de riesgos laborales, podemos asesorar por qué es lo mejor para vuestra empresa, qué es lo que hay que solicitar, qué no hay que solicitar, un poco eso.
Y por último, pues lo que ofrecemos también son reuniones periódicas de seguimiento para ver cómo van avanzando los proyectos y si todo esto que nos ha comentado José, que es lo que queremos conseguir con la coordinación de actividades empresariales, se está realizando bien o si podemos mejorar en algo o por dónde tirar. Y por mi parte sería un poco estas pinceladas de la herramienta y lo dicho, luego si tenéis alguna pregunta, pues podemos comentarlo. Gracias, Yanire, porque ha sido escueta y eso se agradece. Y además, bueno, porque realmente la parte del desarrollo de la herramienta y de la experiencia cliente, pues nos la va a dar Luis, ¿no? Muchísimas gracias. Le damos paso a Luis y seguimos. A ver. Bueno, yo, ante todo, yo creo que lo primero es dar las gracias por la invitación y por la presentación. Esther no es ningún marrón, o sea, yo vengo encantado y además, bueno, pues con las comodidades del webinar, sin salir de casa, pues bueno, os puedo contar un poco nuestra experiencia. Bueno, yo voy a empezar, que si no luego me enrollo, creo que tengo media hora y voy a intentar ajustarme al tiempo lo más posible, porque yo creo que al final en este tipo de eventos lo más interesante son las preguntas y la participación. Bueno, nosotros denominamos al proyecto de integración y gestión agrupada de documentación de coordinación de actividades empresariales en AVE Química. En principio el proyecto tenía otra denominación, la llamamos proyecto Guilcha internamente, pero bueno, pues al final la herramienta nos pudo y como todo el mundo se refería al proyecto como coordinatu, yo intenté el esfuerzo de hacer, bueno, Guilcha coordinatu y al final se quedó en coordinatu y ya está. Entonces lo que hemos hecho ha sido, digamos, piratear el nombre utilizado por IMQ en su propio proyecto. Pero bueno, la verdad es que la integración es buena y al final, bueno, pues estamos funcionando de esta manera. Yo creo que lo primero es quizás presentarme. Yo soy Luis Blanco, soy el secretario general de la asociación. La verdad es que, bueno, somos la entidad que agrupa los sectores químicos, plástico, caucho, vidrio y afines en Euskadi. Somos 131 empresas, tenemos una variedad absoluta de actividades, lo cual es muy típico en el sector químico y también de tamaños. Pues nuestras empresas más grandes pueden ser Bristol y Petronor, y hasta las más pequeñas, que pueden ser empresas de 2 o 3 trabajadores, pues que se dedican a fabricación de productos de detergencia para hostelería, ¿no? O sea, tenemos una variedad muy grande de actividades y de tamaños. Como rasgo principal, bueno, nosotros nacimos como asociación patronal en el año 77, pero sí que es verdad que desde el año 96 hubo una reflexión estratégica muy potente en la asociación y lo que sí se vio es que las empresas donde necesitaban más apoyo, más ayuda, era básicamente en aspectos de normativas de medio ambiente y seguridad, en todo aquello referido a la sostenibilidad y éramos muy serios que debíamos partir del cumplimiento estricto de la normativa. O sea, es un tema para nosotros no solo ético, sino sobre todo de competencia desleal y somos muy poco tolerantes con cualquier aspecto de incumplimiento legal. Nuestro trabajo siempre parte de lo que llamamos análisis de RO. Esto es básicamente un DAFO. Estamos constantemente pues, realizando un DAFO, un análisis de debilidades, amenazas, retos y oportunidades en el sector, en los aspectos en los cuales trabajamos, ¿no? Y ya venía de mucho antes, pero sí que es verdad que en el año 2013 llegamos a un punto de reflexión en el cual decimos, bueno, esa formulación que está en pantalla, ¿no? El personal técnico de prevención de nuestras fábricas dedica demasiado tiempo a solicitar, gestionar y revisar documentos de coordinación de actividades. Documentación que, por otro lado, es necesaria para garantizar la trazabilidad de la coordinación. Bueno, al final nos tuvimos que plegar un poco a la realidad y, por suerte o por desgracia, en prevención de riesgos laborales no solo hay que trabajar, sino que hay que demostrar que se está trabajando y que sea trazable todo lo que hacemos, dejar evidencias de todo lo que hacemos, con lo cual la documentación es básica y necesaria en un aspecto como este. Más aún teniendo en cuenta pues, lo que dice el decreto 171, el artículo 4.2, ¿no? La información se facilitará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves. Con todas las implicaciones que tiene en prevención de riesgos, pues esas calificaciones de riesgo grave, ¿no? Si el accidente se ha producido, pues bueno, pues el riesgo a posteriori, pues es fácil decir, no, el riesgo era grave. Entonces, bueno, pues evidenciamos esa necesidad.
Sí que es cierto que con todo el respeto y todo el cariño y toda la admiración para el trabajo que hace IMQ, Yanira y su equipo, pues al final sí que veíamos que teníamos profesionales pues de mucho nivel dedicados a la prevención que básicamente dedicaban mucho tiempo de su jornada pues, a revisar documentos. Y a mí me daba especial rabia porque ese tiempo que dedicábamos a revisar documentos, pues el certificado estaba al corriente de pago de Hacienda, pues por ejemplo, pues no lo dedicábamos a esas otras actividades que ha comentado José Antonio, que son imprescindibles para la gestión de la prevención. Pues eso, charlas, lo que es la integración de la cultura y la verdadera prevención que tenemos que hacer, ¿no? Derivado de ese análisis, pues nosotros al final trabajamos en 3 áreas básicas, que es el tema de información. Basta con informar a los clientes, con enviarles una circular o hacer una consulta o en temas de consultoría, en representación, teniendo interlocución con otras entidades y a lo que iba, en este aspecto concreto, lo que nosotros llamamos proyectos de valor añadido. Es decir, agrupamos empresas con intereses comunes para hacer algo. En este aspecto, el análisis de la debilidad, en este caso de gestión en materia de prevención, se trató en el grupo de trabajo en una sesión en julio de 2013 y entonces el encargo que recibimos en Secretaría fue de empezar a mirar ofertas de informatización, es decir, no pensando inicialmente en un proyecto agrupado que estaba sobre la mesa, pero sí que hacer un grupo de compra en cuanto al tema de informatización, hablar con proveedores y juntar 10 empresas que compráramos el mismo programa de gestión de documentación de contratas y con eso pues conseguir el valor añadido a estar asociado, ¿no? Esa economía de escalas en la demanda. Hubo alguno que se vino arriba incluso y nos decía, no, mira, juntamos toda la documentación en la asociación y la asociación nos manda un certificado de que lo tiene todo y ya está. O sea, haciendo esa labor que estaba haciendo cada uno en su fábrica, con su Excel, su teléfono y su email, pues centralizaron en la asociación, pero bueno, veíamos que era un poco inviable. Sí que es cierto que en el trabajo que estuvimos haciendo, durante esa demanda de informatización, pues nos dimos cuenta que no teníamos claro qué es lo que queríamos pedir. Entonces, bueno, pues paramos un poco esa actividad y en una reunión que tuvo el grupo de trabajo de seguridad en la instalación que tiene allí de formación, los bomberos de Vizcaya, porque bueno, estábamos haciendo unos ejercicios y aprovechamos para convocar una reunión, pues decidimos poner en marcha una ponencia para unificar los criterios de la documentación que pedíamos a las empresas contratistas en las empresas asociadas. Formamos un grupo de trabajo, básicamente por los responsables de seguridad de estas 4 empresas, de esa coalición de azufre, que entonces era Carmele Calvo, derivados del flúor, que estaba Estiañón, Kemwan, John Ezquerra, y en Momenti Fasúa, que estaba, bueno, sigue estando Eva Morante. La verdad es que, bueno, son 4 profesionales pues, fantásticos y además con una capacidad de trabajo tremenda. Y la verdad es que resultó muy gratificante reunir, estudiar, revisar los procedimientos de coordinación que teníamos pues, no me acuerdo si fueron 12 empresas asociadas y a partir de ahí, pues generar un poco el procedimiento consensual. Como anécdota, en la presentación del proyecto, unos meses más tarde, que luego lo comentaré, escandalizamos a la inspección de trabajo porque una cosa que decidimos fue ignorar el concepto de propia actividad, porque decidimos clasificar las contratas por niveles de riesgo. Entonces, en función un poco del nivel de riesgo, le diríamos unas cosas u otras. Éramos conscientes de que con la clasificación que hacíamos, metíamos como propia actividad empresas que quizás no lo fueran. Un ejemplo típico era, pues, por ejemplo, el tema del tiempo de permanencia en la instalación era un criterio a la hora de valorar el nivel de riesgos, ¿no? Y, por ejemplo, empresas que tenían una contrata de comedor, pues bueno, pues no creo que nadie me pueda decir, bueno, ya no lo sé, porque yo lo de la definición de propia actividad ya ha llegado a un punto en que ya no sé qué es propia actividad y qué no lo es. Pero bueno, básicamente decíamos, preferimos ser más exigentes con empresas que van a estar sometidas a un riesgo más alto y menos con otras que no. Pero bueno, siempre dejando que es decir, que empresas de no propia actividad entraran como propia actividad y no viceversa. A partir de ahí, bueno, aprobamos definitivamente la guía, clasificamos las contratas, digamos, en esta
digamos, pues, la obligación que hay, esta normalidad que tenemos con la gestión de coordinación de actividades, de clasificarlas, de que la coordinación sea proporcional a los riesgos, y clasificamos la coordinación en 4 niveles, ¿no? Visitas, choferes de camiones, contratas del Real Decreto 271 y obras de construcción. Básicamente el mismo esquema que ha presentado José Antonio, pues lo seguíamos a la hora de clasificar a las empresas. Sí que es cierto que, como os decía, las contratas del 171 éramos conscientes de que íbamos un poco más allá del tema de propia actividad, una propia actividad. Y finalmente llegamos a un acuerdo con entonces el Servicio de Prevención Mutualia, el antecesor de la actual IMECU Prevención, y el día 3 de octubre del 2014 presentamos el proyecto en una jornada, un seminario que hicimos en nuestras instalaciones en Bilbao. Decidimos, y ahora lo comentaré, decidimos empezar de una forma, digamos, paulatina, porque en principio daba un poco de respeto, daba un poco de miedo el proyecto que acometíamos, pero bueno, digamos que ha ido evolucionando y bueno, pues actualmente creemos que es una herramienta muy interesante para la asociación y para las empresas asociadas. Bueno, ¿qué presentamos aquel día? ¿Y qué ha transcurrido desde entonces? ¿No? Llevamos ya 8 años y pico, va a ser 9 en octubre, y parece que fue antes de ayer con la cantidad de cosas que han pasado por el medio, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a incluir dentro de la herramienta? Básicamente, la herramienta está destinada a que todas las empresas asociadas que quieran, que lo consideren interesante, tengan una única base de datos compartida en la nube entre todas las empresas, con la documentación de coordinación de actividades siempre disponible, revisada por los técnicos y el equipo de IMECU Prevención. De modo que externalicemos las funciones de reclamarle a los contratas el envío de la documentación y externalizamos las funciones de revisión. Hoy en día la verdad es que las contratas ya, bueno, pues esto es parte de su día a día y ya nadie, en 2013, 2012, era un motivo de bronca continua. Me llamaba, otra vez, joder, qué pesados, tal. Y había que hacer, pues eso, un trabajo de pues explicarle a las contratas este tema en muchas ocasiones. Hoy en día ya no es así. No lo he comentado, pero bueno, uno de los motivos por los cuales elegimos la herramienta de Coordinato, la herramienta de IMECU y Externalia, bueno, era la facilidad de uso. Por ejemplo, en aquellas solicitudes de oferta, pues tuvimos una oferta de una empresa que nos decía, por ejemplo, no, y las empresas principales titulares no tienen que pagar nada, porque todo lo pagan los contratistas. Y ya nos parecía demasiado, o sea, ya nos parecía un poco, nos parecía excesivo, pues el tema decía, bueno, alguna de las empresas decía, joder, yo encima tengo que hablar con el fontanero del pueblo para que me mande la documentación y encima le voy a cobrar, ¿no? Entonces, bueno, pues al final decidimos que eso lo haríamos nosotros. Pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que está en la herramienta? Bueno, por nuestra parte lo que decidimos es que los documentos que estaban incluidos en la guía que habíamos elaborado entre todos, la guía original, que luego se ha ido ampliando, por supuesto, es lo que denominamos documentos comunes, es decir, documentos que piden todas las empresas. Esos documentos, que tienen un listado, yo me empeñé especialmente en que cada documento estuviera estrictamente justificado desde el punto de vista de responsabilidades, es decir, que si no lo tengo, puedo tener que asumir responsabilidades, o bien por obligación legal explícita. Entonces, bueno, pues se hizo, había documentos de envío, es decir, documentos que se mandan a las empresas contratistas que tienen que firmar y devolver, y documentos de recepción. Pues el certificado está al corriente de pago de seguridad social, pues es un documento que las contratas se envían. Básicamente estos documentos, bueno, ya lo comentaremos, pero estos documentos, el coste de la revisión, porque el coste es individualizado, cada documento cuesta €1 y algo esa revisión, se divide entre el número de empresas que están incluidas, ¿no? El coste es a partes iguales entre todas. Además, hay algunos documentos que las empresas quieren seguir pidiendo a pesar de que solo los piden ellas, ¿no? Pues he puesto aquí algunos ejemplos, pues normas de acceso al puerto, informe ministerial de la mutua de los últimos 3 años,
recibir de riesgos, certificado de modalidad preventiva, justificante de pago de SPA, bueno, etcétera. Los documentos que al final las empresas tienen enlistados de carácter particular, pues al final los pagan esa evaluación, esa aprobación, esa revisión del documento, se abona individualmente cada empresa los documentos que individualmente pide. ¿Cuántos documentos? Bueno, pues en la primera mes que empezó a funcionar la plataforma, en nuestro caso, en septiembre de 2015, fueron alrededor de 500 y hemos estado a punto de superar los 5.000 el año pasado. Como veis, bueno, pues no es homogénea la petición a lo largo de los meses, en función un poco de circunstancias. Bueno, pues en primavera de 2020, pues evidentemente hubo un bajón bastante grande en cuanto a la documentación revisada, ¿no? Bueno, en este caso aceptada. Y aquí abajo está el número de empresas que participaban en el proyecto en cada momento. Inicialmente nos marcamos como objetivo, empezamos con 4, y inicialmente nos marcamos como objetivo estabilizar la herramienta en 10, estar durante, pues eso, un mes, meses, un año trabajando con 10 empresas hasta ver cómo evolucionaba el tema y a partir de ahí, una vez que vimos que la herramienta permanecía estable y que funcionaba fenomenal, pues empezamos a seguir ampliando a empresas que nos habían pedido participar hasta llegar a 18 que estamos en este momento. Sí que las empresas que están trabajando en la herramienta tienen que tener una cierta homogeneidad, porque si hay unas diferencias muy grandes en cuanto a tamaños, pues puede desequilibrarse. Entonces, tienen que ser empresas pues, de tamaños similares y sobre todo con una intensidad de uso de contratas parecida, ¿vale? Sí que son empresas de tamaño medio, con mayor incidencia en sector químico, mucho más, y algunas de ellas con funcionamiento de 365 días, 24 horas, con paradas muy intensas de mantenimiento, así como pues, empresas que trabajan por lotes de lunes a viernes, incluso a 3 turnos de lunes a viernes, pues bueno, pues tienen una entrada más regular de contratas. Hay otras que funcionan 365 días, 24 horas, pues que tienen paradas bueno, anuales en la mayor parte de los casos, en las cuales sí que hay una intensidad muy grande de uso de contratas. Sí que es verdad que la distribución dentro del sector pues, es muy amplia. Electroquímica de Hernani o derivados del flúor pues son empresas de química de base, pues muy de química de base, pero por ejemplo pues ASK o Bakelite pues son empresas de especialidades dirigidas a la fundición, pero la distribución geográfica que nos preocupaba también un poco por el tema de las contratas que se utilizarían en cada pues como veis es bastante distribuida entre la CAP. Sí que tenemos una cierta concentración en la zona de Bilbao y específicamente en el puerto, en la zona de Ciervana, pero bueno, tenemos 6 empresas en Álava, 3 en Guipúzcoa y el resto en Vizcaya. Y la verdad es que, bueno, no nos ha supuesto un reto el tema de esa distribución. El sistema sigue funcionando de forma muy equilibrada y vemos que hay una coincidencia en el hecho de que pues alguien que está soldando hoy en Bernardo de Cenarro, en Azpeitia, pues mañana está soldando en derivados del flúor en Antón. Y la verdad es que, bueno, pues hay un sistema bastante equilibrado en cuanto al uso de las contratas y esa distribución geográfica. Tenemos un acuerdo con IMQ de evaluación en 48 horas, que es lo normal. Sí que es verdad que además este tema se ha ido procedimentando, se ha ido pues, evolucionando de forma que ahora es un sistema mucho más tranquilo, ya no hay agobios como podía haber en aquella época, pero sí que mantenemos una posibilidad de procedimiento de urgencia que, bueno, que funciona con bastante efectividad y que se activa cuando es necesario. A partir de ahí, bueno, pues el sistema de funcionamiento lo ha explicado Yanire mejor que nosotros. Nosotros tenemos un portal de acceso a través de nuestra web, pero bueno, también hay un portal de acceso directo con una con un microsite de la propia herramienta y básicamente tienen acceso tanto a las contratas, que ellos lo que ven
es el tema de subir su propia documentación y su propio estado de sus propios trabajadores. Y un extranet para empresas principales y titulares en el cual pues, las empresas asociadas pueden entrar a revisar cómo está la documentación, en qué estado está cada documento, etcétera, etcétera. La verdad es que da mucha tranquilidad y quizás pues, las empresas entraban más al principio pues, a comprobar que estuviera todo, pero el hecho de que constantemente pues, la documentación haya estado revisada en su momento y esté lista en el momento en que las contratas acceden a la instalación, pues ha hecho que la gente se vaya confiando. Pero las empresas principales titulares, las empresas asociadas a Bequímica, tienen abierta la herramienta en todo momento y pueden entrar en cualquier momento a comprobar la documentación que quieran. Entonces, bueno, pues esa tranquilidad, pues la verdad es que es muy de agradecer por parte de las empresas asociadas. Bueno, básicamente la revisión y aprobación de los documentos la hacen los técnicos de IMQ Prevención. Sí que es verdad que al principio, inicialmente, tuvimos casos de todo. Hombre, yo tengo mi particular opinión, como abogado tengo mi particular opinión sobre el tema de la coordinación de documentación en formato PDF, ¿no? Pues, bueno, como anécdota, hace ya algún tiempo, pues una contrata que enviaba un documento de certificación de entrega de EPIs a los trabajadores, en el cual era evidente que estaba hecho con un Word y tenía las firmas de los trabajadores pegadas, digamos, informáticamente, ¿no? Y además se mandaba en Word, con lo cual, pues con el ratón podías mover la firma, quitarla, ponerla y lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues, oye, ¿esto se acepta? Pues no se acepta. Pero claro, que la validez del documento dependa de la habilidad informática del personal administrativo de la contrata, pues es un poco triste, porque claro, ese mismo documento, bien hecho, nos lo mandan en un PDF y no somos capaces de hacerle una pericial informática para evaluar si las firmas son de verdad, son de mentira o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que tiene su aquel desde el punto de vista jurídico este nivel de evaluación. Pero bueno, sí que es cierto que al final el trabajo que hacen el personal de IMQ pues es encomiable, muy eficaz y muy paciente con el tema con las contratas y bueno, también con algunos de nuestros técnicos que a veces, bueno, pues con las prisas y con ese tipo de cosas, pues se pueden generar ciertos momentos complicados. Pero bueno, en general, el trabajo de coordinación y evaluación, muy bien. Nosotros estábamos en todo momento por detrás, tanto Ms. Moreno, nuestra coordinadora de seguridad, como nuestro equipo jurídico, pues estábamos por detrás de apoyo y bueno, pues hemos intervenido muchas veces a la hora de apoyar las decisiones que se tomaban en cuanto a la aceptación o no de los documentos. Sí que hacemos una labor, y en esto se encarga METS de forma muy eficaz, en recopilar todas las dudas, todas las sugerencias, todas las aportaciones de mejora que durante el proceso esté funcionando. Y esto que ha comentado Yanire con el tema de las reuniones de seguimiento, nosotros las hacemos plenarias, las hacemos compartidas entre todos los técnicos de seguridad de las empresas y la verdad es que, bueno, pues la dinámica que se genera de intercambio, de adopción de mejoras, de consejos, pues es fantástica. Esto es muy habitual en la asociación, la verdad que tenemos ahí mucha suerte, porque somos una asociación sectorial, pero con un grado de competencia interna mínimo. Claro, una empresa que fabrica ácido sulfúrico no tiene nada que ver con una empresa que fabrica material de construcción a la hora de competir. Entonces la gente habla con mucha libertad, con mucha tranquilidad respecto a cómo se están haciendo las cosas y se generan unas dinámicas pues muy, muy, muy positivas, ¿no? Y en ese aspecto, pues la aportación del personal de IMQ que suele acudir a estas reuniones, pues bueno, genera un ambiente muy bueno, muy de mejora y muy positivo. Y un cierto grado de terapia de grupo que es muy, muy interesante también, ¿no? El tema de, bueno, pues esa sensación de, mira, yo he contado mi problema, no he arreglado nada, pero me voy más tranquilo a casa. Y el hecho de que la gente te escucha y te entiende, pues bueno, pues funciona muy bien.
Bueno, algunos comentarios de los contratistas. A ver, yo revisando un poco la presentación esta mañana, pues yo decía, a ver, va a parecer que todo es maravilloso y que no ha habido ningún problema y que todo ha funcionado de cine. Y bueno, no es cierto. O sea, al final, siempre en toda herramienta en la cual estamos trabajando y tenemos, pues eso, personas interactuando, pues nos pasa un poco de todo, ¿no? Puede haber momentos malos, momentos regulares, momentos peores, hay errores, hay aciertos, etcétera, ¿no? Pero en general, la valoración de los contratistas hoy en día es que, bueno, pues sí, es una plataforma más, están acostumbrados a manejar muchas plataformas diferentes. Quizás la de Coordinatu pues, es especialmente más fácil de manejar, está bien diseñada, pero lo que sí nos han destacado muchas veces en nuestro caso es que el hecho de que el mismo documento sirva para tantas empresas, pues la verdad es que a los contratistas les viene bien, les viene muy bien. Les viene muy bien porque en lugar de tener que subir un documento 18 veces para 18 clientes, igual a la misma plataforma, pero con un usuario y contraseña diferente para entrar en una base de datos u otra, pues en este caso se sube a una sola plataforma y sirve para una multitud de empresas. Y luego sí que nos han destacado alguna vez que el servicio de atención telefónica funciona muy bien y que son muy atentos o muy atentas y muy eficaces. Respecto a comentarios de las empresas asociadas, bueno, pues alguno me comentaba hace ya algún tiempo. Además del tiempo de trabajo, hemos ganado en tranquilidad, tener los documentos perfectamente localizados en todo momento, a un clic de distancia, ajustado con el control de presencia y accesible con el móvil. Hay cosas que, bueno, que en su momento pues pensábamos que eran un poco ciencia ficción y que hoy en día pues las plantas están instaladas. El hecho de que la aplicación esté coordinada con los tornos de acceso, que se acceda con un QR, que los trabajadores de contrata vayan identificados con un carnet visible en todo momento, con un QR con el cual con el móvil puedes leer los documentos que tiene validados. Te puedes encontrar un trabajador de una contrata pues, subido a no sé dónde, puedes revisar si tiene la formación necesaria para trabajar en altura, si el permiso de trabajo lo tiene en regla, etcétera, etcétera, de forma muy inmediata. Con lo cual, bueno, pues en el tema del control, la eficacia, la facilidad en ese control, pues se ha ganado mucho. Las mejoras que permiten el proyecto son mejoras reales en la seguridad y se han notado en el trabajo de las contratas. Carnés, gestión de permiso de trabajo, bueno, lo que comentaba, equipos de trabajo siempre en regla, integración del control de accesos, vídeos de introducción y charlas de seguridad. Los departamentos de prevención han ido disponiendo de más tiempo y han ido mejorando aspectos que quizás antes tenían abandonados, ¿no? Pues el tema de dar charlas introductorias a todas las contratas, el tener reuniones periódicas con ellas, la integración de la herramienta con el tema de la visualización de vídeos de introducción de seguridad a las instalaciones, la realización de pruebas a las contratas sobre el contenido de los vídeos, lo cual pues, alguna empresa decía que era imposible y se está haciendo. Tenemos todos los equipos de trabajo integrados dentro de la herramienta, con lo cual pues cualquier plataforma elevadora, cualquier herramienta que traigan las contratas, pues se puede comprobar que esté la documentación en regla de forma inmediata, rápida y muy sencilla. Y luego una cosa que sí, yo creo que es casi lo que más me gusta del proyecto, que quizás con la evolución, con el tiempo, con el trabajo de la gente de prevención, explicando, trabajando con sus propios compañeros, pues hubiera llegado igual, pero es ese paso hacia la cultura de la prevención, ¿no? Con Coordinatu hemos conseguido que toda la empresa se implique, administración, mantenimiento, producción, todos han entendido la importancia del proyecto y hacen el papel que les corresponde. Como anécdota que a mí me hizo mucha gracia en su momento, me decía una técnico de una empresa, me decía que antes, cuando una contrata de mantenimiento no podía entrar en el día acordado, pues el de mantenimiento venía a echarme a mí la bronca, ¿no? Y desde que tenemos Coordinatu, pues lo que me dices, no, si el ordenador le deja entrar, pues le deja entrar. Si no le deja entrar, pues el ordenador dirá que no. Y la verdad es que, bueno, pues en esa anécdota, pues se ha ganado mucho en tranquilidad y en sencillez en integración y en cultura y en colaboración entre las personas de la empresa que creo que han entendido pues, la importancia y la necesidad en todos los aspectos de coordinación y específicamente en los aspectos documentales de la coordinación. Bueno, ¿y cuánto cuesta? No voy a dar cifras concretas, bueno, si alguien las pregunta, pues las daré, pero no tiene más historia.
Pero sí que es verdad que una cosa que nos preocupaba, y por eso tuvimos la herramienta estabilizada durante tanto tiempo, era el tema que el incremento en el número de empresas, que lleva aparejado un incremento en el número de contratas y, por supuesto, un incremento en el número de evaluaciones, pues supusiera un incremento de costes para las empresas que estaban ya en el proyecto. Y la verdad es que no. La verdad es que nos hemos dado cuenta que, insisto, la coincidencia en cuanto a el mismo documento vale para varias empresas, la misma contrata trabaja para grandes empresas, pues es muy grande. No es total, obviamente, pero sí que es muy grande. Y cada vez que entra una nueva empresa, aumentan el número de contratas, aumenta el número de documentos, pero al dividirse los costes entre una empresa más, el coste se mantiene súper estable. Y entonces, durante estos años, hemos conseguido que las empresas mantengan un nivel de coste equilibrado, muy parecido al coste con el que se inició el proyecto. En este aspecto, sí que es verdad que a algún gerente ha habido que explicarle eso de, no, es que esto antes no nos costaba dinero y ahora sí. No, perdona, antes te costaba dinero el tiempo de trabajo de tu gente y ahora te cuesta dinero en un aspecto externalizado. Pero básicamente todo al final cuesta dinero. Y bueno, yo por mi parte, nada más. Quedo a vuestra disposición y lo que me digáis. No sé, Esther, si era lo que se pensaba. Me ha ajustado el tiempo, ¿no? Sí, bueno, Bueno, es que escucharte, bueno, siempre es un placer, ¿no? Y la verdad es que tengo que decir que generalmente cuando hacemos estas webinar, muchos de vosotros nos decís que es interesante que haya una parte práctica, que alguien cuente una experiencia. A veces es fácil, como este caso, otras veces es más complicado, porque hay casos en los que las empresas no quieren exponerse dependiendo del tipo de tema que estemos hablando. Y la verdad que este es un ejemplo de éxito que tú has dicho que os daba vértigo. Yo en aquel momento, en el 2014, que hablábamos mucho, la puesta en marcha, tú dices que tenías miedo, nosotros también lo teníamos. Otra cosa es que lo disimulábamos, ¿no? Pero era un reto porque empezábamos con la herramienta y la confianza estaba realmente en el equipo y en el equipo de personas que estaban entonces, que siempre, como has dicho, son grandes profesionales, y en las capacidades que tenía en la herramienta, porque vuestro modelo era un modelo que lo poníamos en marcha por primera vez con vosotros. O sea, por lo tanto, el miedo era compartido. Otra cosa es eso, ¿no? Que la confianza en el buen hacer, pues nos llevó a lanzarnos y poder hacerlo y seguir manteniéndolo, ¿no? Por lo tanto, te doy las gracias, ¿no? Por haber confiado en nosotros y bueno, y también las gracias al equipo que está por detrás, que ha sido capaz de dar todo lo que se esperaba del proyecto. Y bueno, y como caso de éxito, yo creo que a los que nos están escuchando no pueden ponerlo en duda, ¿no? Sí tenemos preguntas sobre la jornada y tengo que moverme porque estoy con dos pantallas para poder leerlas, ¿no? Nos dicen, buenos días, ¿la plataforma serviría para solicitar información, documentación legal a empresas extranjeras? Cuando recibimos contratas de Alemania, Italia u otros países, incluso, perdonad, que es que tengo que ir moviendo, incluso extracomunitarios, hay problemas con la documentación legal obligatoria en España. Gracias. No sé si alguno de los dos queréis. Sí, bueno, si quieres, Luis. No, Yanire, tú eres la que controlas, yo cuento mi anécdota correspondiente después del abuelo y ya está. O sea, no queda. Sí, al final queda chula la respuesta. Al final en la plataforma se puede configurar cualquier tipo de empresa, entonces sí que trabajamos con empresas extranjeras. Hay que analizar el caso concreto de qué país vienen, porque es verdad que la legislación es diferente en cada país. Entonces se asesora un poco dependiendo del país al que pertenecen, qué documentación pedir y cuál no. Y es verdad que dependiendo del país que sea, pues es más difícil o menos, pero bueno, sí lo hacemos con casi todos los clientes, vamos. Yo creo que un poco lo más difícil, que es un trabajo que ya tenemos más avanzado, que es el tema de las equivalencias, ¿no? Es decir, este documento es equivalente al certificado de estar al corriente de pago sobre social. Este documento es que, bueno, entonces yo creo que es lo más complicado, ¿no? Pero en general, con diálogo y hablando con las contratas, pues al final vas sacando un poco lo que tienen y vas casando esas equivalencias. Con Portugal está más o menos trabajado bastante bien, con Francia y Alemania está bien. De repente te llega una contrata
Mondava y entonces, pues bueno, ya tenemos más complicaciones. Pero Sí, bueno, en hay general menos sí, sí, la experiencia. utilizamos. Sí, 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 sí. con Italia también, sí, los países así más cercanos es bastante más fácil la comunicación. De hecho, tenemos, no solo, o sea, vuestro proyecto es, como decíamos, multiempresa, pero también tenemos empresas que tienen ubicación en diferentes países europeos y que hacemos la gestión de la coordinación de esas compañías, ¿no? Y el proyecto es interesante por eso, porque te permite conocer las características legales de cada país. Y ahí hacéis un trabajo muy potente. Otra pregunta que nos hacen es, la duda que tengo yo en mi centro es cuándo pasa una actuación de reparación de instalación a tener carácter de obra. ¿Qué determina si tiene que tener la categoría de obra? José, no sé si estaba para ti Eso o la le toca a queréis. José, sí. No te oímos. No te oímos, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora, Sí, funciona. ahora sí. El concepto de obra definido en el anexo del Real Decreto 1627, vale, es un poco excesivamente extenso. Vale. Apliquemos un poco el sentido común. Entonces, todo aquello que está relacionado directamente con mantenimiento, ¿vale? Normalmente yo creo que tanto Salán, etcétera, pues lo puede entender como que no es obra de construcción. Desde el momento que decimos que es mantenimiento, pero estamos introduciendo equipamiento de obra, es decir, grúas, dumper, etcétera, etcétera, maquinaria compleja, ya tendría que ser una obra y ya tendríamos que, aunque no tenga proyecto, pues lo que haremos es un DGPO correspondiente, le exigiremos al contratista que haga un DGPO y ya está. Y las cosas irán muchísimo mejor porque de alguna forma, como decía antes, en el aspecto de obra de construcción siempre nos da más tranquilidad al empresario titular, en este caso es el promotor de la obra. Yo intentaría, en la medida de lo posible, el mayor número de intervenciones, llamémosle de mantenimiento complicado, designarlas como obra de construcción. Vale, gracias, Bueno, José. No sé si Luis aporta. No, vamos, no, fue estupendo. el debate más largo, extenso, en la guía y la elaboración de un poco de la categorización. Fue el debate más largo, ¿no? En ese aspecto. Y al final, si te acoges a la definición y el anexo que viene de ejemplos, claro, pues además es que esto no es exhaustivo, ¿no? O sea, puede ser esto o otras cosas. Y al final dices, bueno, pues obra de construcción es todo. Cambiar la bombilla del baño de las oficinas es obra de construcción. Pero bueno, al final fue un debate intenso y aplicamos un poco el criterio que decía José, un poco el tema de, por supuesto, evidentemente, si hay proyectos, hay líneas de obras, obvio, pero sí que es verdad que al final el tema de la incidencia de la maquinaria y un poco, pues eso, pues el caso por caso ir interpretándolo. Yo suelo decir, y no me decimos en principio en plan de gracia, pero acaba no teniendo ninguna, ¿no? Que el tema de los equipos de prevención de las fábricas tiene que ser hasta el infinito y más allá. Y entonces, pues bueno, pues en caso de duda, mejor ir un poco al máximo y evitarnos luego posteriores problemas. Pero sí que es verdad que es un aspecto complicado y difícil de decidir sobre el terreno. Gracias. Nos pregunta Ichaso, nos dice, perdón, espera, es que se me mueve. Actualmente las empresas principales disponen la mayoría de ellas de una plataforma de documentación CAE. Para las contratas es muy pesado tener que meter la misma documentación en diferentes plataformas. En nuestro caso tenemos clientes que usan la misma plataforma CAE y no vale con meter la documentación CAE una vez, lo que tú comentabas antes, ¿no? Se nos requiere introducirla por cada cliente. ¿No habría alguna manera de unificar criterios para evitar la repetición y agilizar trabajos? Muchas gracias. Pues, Chaso, tienes mucha razón, pero claro. Sí, a ver, dentro de Coordinatu, si el cliente tiene Coordinatu y quiere comunicarse con otras plataformas de Coordinatu, sí se puede hacer. Es verdad que, como dice, hay un montón de plataformas CAE y entre diferentes plataformas no nos comunicamos. Pero sí que si tú tienes contratado Coordinatu y vas a otros clientes que también lo tienen, se puede hacer esa comunicación. Pero claro, solo para nosotros. Nosotros en este aspecto,
yo creo que no somos raros, pero sí que es verdad que intentamos tener un poco de empatía con los contratistas a la hora de diseñar todo el proyecto. Y una de las cosas que veíamos era esta, o sea, no puede ser que incluso teniendo la misma plataforma tengas que entrar y salir con contraseñas y usuarios diferentes para subirle el mismo documento a una multitud de empresas. Es que es una barbaridad. Entonces, esta posibilidad que comentaba Yanir, y yo no la conocía, me parece genial, que todo el mundo que usa Coordinator, pues con subir el documento una vez se puedan subir a todas las plataformas, pero sí que es verdad que la base de datos es propiedad del cliente, en este caso nuestra, compartida entre todas las empresas, y ahí desde el principio nosotros tuvimos claro que jolín, cuantas más empresas pudiéramos agrupar, en lugar de tener que subir 18 veces el mismo documento, pues la subo a una para 18 empresas, pues evidentemente hay una ventaja que aprovechar, ¿no? Y el mismo esfuerzo de evaluación, lo mismo, o sea, al final que eso se evalúe una vez y sirva para todo el mundo, ¿no? Claro, en vuestro Yo de caso al hecho final creo, estáis unificados y, perdón, y tenéis el mismo criterio también de validación y los mismos requisitos. Entonces, es verdad que luego si subes a diferentes clientes, no todo el mundo pide lo mismo, no todo el mundo tiene el mismo requisito documental, uno te dice que tienes que ir de una manera, otro de otro, para uno sirven unos EPIs, para otro otros. Entonces, ahí también existe esa dificultad para poder que un documento valga para todos. Es difícil. no sé la palabra que has utilizado antes, si refiriéndote a las empresas de la asociación como extraños, pero sí sois una ave raris, porque sois los únicos que habéis hecho un planteamiento que nosotros conozcamos de abordar esta problemática, por decirlo de alguna manera, de una manera conjunta. Y eso es muy interesante porque, insisto, hasta donde yo sé, sois los únicos que habéis hecho un proyecto donde habéis dejado las bases claras, que fue una parte muy potente de vuestro proyecto, ¿no? Que empezasteis en el 13, ¿no? Definiendo las necesidades que teníais y buscando una solución que pudiera dar respuesta a todas de una manera conjunta. Y para mí eso es uno de los éxitos de vuestro proyecto, tanto para vosotros como empresas y también para las contratas, que facilitáis ese trabajo, ¿no? Yo este modelo es maravilloso. Lo ideal hubiese sido que esto se hubiese gestionado de una manera más global para todas, pero la realidad que tenemos es que vivimos todos en mundos paralelos. Yo suelo decir mucho, y Yanire me lo ha oído decir ya alguna vez, que estar en nuestro proyecto para las empresas asociadas es un poco como ser de la Unión Europea. O sea, es decir, tienes las ventajas, te compensan el inconveniente, y el inconveniente que tienes es la necesidad de unificar criterios con el resto de empresas. No puedes cambiar de repente lo que te parezca sin consultar con los demás, ¿no? Pero es que creo que ya ha llegado un punto en que deberíamos estandarizar de forma general los requisitos. Y yo suelo decirlo mucho, con el tema de los documentos particulares, que es un poco algo que encarece la factura, digamos, de evaluación y de revisión de cada una de las empresas. Yo les suelo decir, tenemos alguna empresa que utiliza los documentos pelados de la guía, los comunes, nada más, y le va fenomenal. Y no está incumpliendo ninguna norma y no se está sometiendo a ningún riesgo adicional respecto a otras entidades, ¿no? Entonces, estandarizar un poco los formatos de los documentos, estandarizar los requisitos de cada uno de los documentos es una labor que todavía nos queda y en la que nosotros estamos avanzando, pero que yo creo que debe ser algo general. Al final, si funciona para unos, debería funcionar para todos, ¿no? Pero bueno. Sí es cierto que, bueno, de alguna manera también vosotros en la puesta de largo del proyecto, en esa presentación que comentabas, que todavía guardo una foto de aquel día, te lo dije, se contó de alguna manera con el visto bueno, por así decir, de la propia inspección de trabajo, que era un tema que a vosotros os preocupaba, yo creo, lógicamente, ¿no? Y saber que lo que estabais haciendo, pues la inspección de trabajo lo veía como algo positivo, también nos dio mucha confianza en el proyecto, ¿no? Yo creo que eso vale mucho. Sí, pero bueno, sí que es verdad que ya te digo, yo recuerdo que estaba entonces de responsable de inspección de trabajo en Vizcaya, estaba Begoña Lassa, que bueno, es una profesional buenísima, y se me escandalizó un poco, cuando dije que nosotros habíamos pasado del concepto de propia actividad, se me escandalizó un poco, pero y claro, yo es que dije, como abogado, después de leer un montón de sentencias, mi criterio para determinar qué es propia actividad es aquello que el juez vea necesario para que la familia del accidentado cobre. Entonces,
pues se me escandalizó. Cuando dije eso, se me escandalizó. Pero es que al final tú ves algunas sentencias de lo que es propia actividad que empiezan a explicar la inherencia, la imprescindibilidad, la necesidad. Déjate de rollos. O sea, pues bueno, pues esto es una cuestión de justicia material en el cual, pues como el derecho laboral está pensado, en el cual hay un desequilibrio de relación, en el cual la empresa tiene mucha pasta, un seguro de responsabilidad por detrás que tiene más pasta todavía y una familia que se ha quedado huérfana y que necesita pues ya está. Ya no le des tantas vueltas. Esto es una cuestión de responsabilidad objetiva, ¿no? Entonces yo prefiero y preferimos y seguimos prefiriendo ir más a riesgos, es decir, a riesgos de verdad, efectivos, que al tema de si la actividad es propia o no es propia. Pero aparte de ese pequeño detalle en el cual tuvimos pues, un cierto escándalo por parte de la inspección, que al final nos pusimos de acuerdo, sí que es cierto que esa estandarización yo creo que es necesaria. Y al final también ayudaría muchísimo, y yo creo que es una pata que deberíamos tener mucho, mejorar el tema de la empatía con las contratas y tenemos que, pues eso, que también ponernos en su lugar a la hora de elaborar los documentos, que sería mucho más fácil pues estandarizar formatos, estandarizar los requisitos y que vayan todos para todos. Entonces sería una mejora en eficiencia bastante evidente. Que al final yo suelo decir mucho, o sea, esa falta de eficiencia en la documentación, esas horas que tiene que meter el administrativo, la administrativa de la empresa contratista, las terminas pagando tú en las facturas de soldadura o de construcción o de lo que sea, porque el cuadro de costes de los contratistas, pues al final hay que pagarlos, ¿no? Entonces, bueno, es una mejora para todos. Y por supuesto para la seguridad. A nosotros nos pasa que algunos clientes con los certificados de estar al corriente de pago, dices, o sea, qué cosa más absurda hemos llegado a crear, donde una plataforma, alguien que está gestionando la plataforma, te echa para atrás un certificado porque no cumple el requisito que ellos ponen de la fecha no sé qué tal. Y resulta que luego porque a nosotros nos ha pasado y tengo varios ejemplos de empresas que nos han intentado colar, y esto lo recuerdo de una manera especialmente aterradora porque que era cliente nuestro de vigilancia de la salud subía documentación a una tercera a través de la plataforma Coordinator. Y entonces el equipo validador se dio cuenta de que un certificado de aptitud médica estaba firmado por el que entonces era nuestro director médico, Juan Mayor, estaba firmado como coordinador médico de Zamudio, fechado en Zamudio, a fecha tal, cuando realmente nuestros certificados de aptitud médica no se hacen así. Entonces, dices, realmente hay gente que está intentando colarte y si no estás atento te van a colar documentación que es falsa, o sea, es una falsedad documental, y resulta que eso, en nuestro caso, nos dimos cuenta, lo detectamos y lo tiramos para atrás, pero te pueden estar dando por bueno un certificado de aptitud médica siendo falso porque se ha manipulado, y sin embargo te echan para atrás porque el corriente de pago no cumple el formato que ellos dicen. O sea, ¿estamos tontos o estamos bobos? Aquí lo importante que es controlar los riesgos, hacer que Yo creo que ahí es un poco donde a todos se nos ha ido la pinza en cuanto a, perdona la expresión, en cuanto a los requisitos que se están pidiendo, ¿no? Y que, bueno, y el equipo de Yaniren, y te cuento, podría escribir un libro con la casuística que se encuentra todos los días, que a veces es como para ponerse a llorar. Y nosotros tenemos la ventaja que somos los mismos al final. Entonces, muchos certificados nuestros propios los detectamos fácil, pero igual en otra plataforma cuela. O sea, al final, si no sabes el formato que suele tener y demás, pues es fácil que pueda colar. Pero sí, hemos encontrado muchos documentos falsificados. Lo comentaba yo antes, ¿no? Que al final, puestos a hacer de notario, digamos, ya a niveles de revisión ya notarial, pues al final terminaríamos con una pericial informática para revisar que el PDF está hecho efectivamente firmado y escaneado, o pues eso, o insisto, la habilidad informática del administrativo, pues al final. Entonces, bueno, pues sí. Pues qué te voy a decir. Y al final sí, hay gente que directamente te pone el trabajo de Yanire y sus chicos y chicas, porque al final es complicado y además, bueno, pues te está sometido. Sí que es cierto que al final, yo suelo decir que pongamos un poco las cosas en contexto. Por ejemplo, certificados de la corriente de pago o tener los trabajadores dados de alta en seguridad social. Lo pedimos con fecha de hoy, entran los trabajadores. Según entrega el documento, la persona de esa empresa se puede ir a seguridad social a darlos todos de baja. Y
Y bueno, pues tú estás un mes trabajando con ellos en la planta y no están dados de alta, ¿no? Eso puede suceder, o sea, que tiene que haber unos niveles de confianza y de integración que al final el límite de la demostración documental pues es el límite que tiene, ¿no? O sea, y luego además también ponerlo un poco en relación, o sea, la gente muy agobiada con el tema del corriente pago de seguridad social. Y decía, a ver, si no está el corriente pago de seguridad social, tú eres responsable, bueno, subsidiariamente, de los pagos correspondientes a la sociedad de los trabajadores los días que están. Estos trabajadores vienen a tu planta 2 días a hacer un montaje en no sé dónde. Las cantidades son mínimas. O sea, que bueno, sí, hay que ser serio, hay que ser estricto, hay que llevar la documentación bien, pero ¿cuántos son 2 días de seguridad social de 2 trabajadores que vienen a hacer un montaje, pues eso, estando 16 horas en la planta? Bueno, pues hay que ponerlo un poco en contexto. Efectivamente, también, ¿eh? Luis, ese es el problema de la proporcionalidad a veces de la persona que está validando, que por un lado pues puede, no sé, empoderarse hasta tal límite de bloquear una situación pues como esa, oye, al corriente de pagos, o incluso en otras ocasiones decir que se tiene que renovar la formación de nivel básico. A mí cuando me han llegado eso, que nuestros clientes, oye, que me han echado atrás en la plataforma porque la persona no tiene renovada la formación de nivel básico, digo, ¿y quién te ha dicho eso? Claro, es que es, claro, yo creo que al final es, no sé, alguien parametriza esas condiciones, el que tiene que dar la validez tiene un trabajo ingente y bueno, y va rechazando todo. Ante la duda, rechazar, y claro, y se genera, pues eso, una situación de estrés, un viernes a última hora, oye, que tiene que entrar el lunes, es que no tiene el corriente de pagos ya, pero es que tienes todos los corrientes de pagos de todo un histórico, ¿cómo es posible que no me deje entrar? No, es que ha dicho que no, es que dice la máquina que no. No, así no. En ese aspecto, la integración y colaboración con Yanire y con el equipo, pues al final es muy buena, ¿no? Y entonces, pues ese diálogo, esa posibilidad de hablar y de no ser laxo, porque no se trata de ser laxo, no se trata de ser indulgente, no se trata de ser blando con los requisitos, sino de que el tema sea razonable y que se lleve bien. Y la verdad que, bueno, pues en ese aspecto, bueno, yo suelo decir, a ver, hay de todo en todas partes, ¿vale? Así como en IMQ sois todos majísimos, encantadores y simpatiquísimos, no tenéis nadie que sea un poco así especialito, pues en la industria pasa igual, también tenemos algún especialito. Pero bueno, en general, la verdad es que con diálogo y con esto, pues el sistema funciona muy bien. Y se trata un poco también de sentido común, que es lo que decías, Luis. Por ejemplo, el ITA, que es un documento de que están dados de alta en la seguridad social, al día siguiente puede ir a darlos de baja, pero si no tendríamos que ir a pedirlo todos los días y eso es imposible. Entonces, un poco también relativizar y ver cuándo pedir, qué requisitos, ser un poco flexible. También sentido común. O sea, al final no obsesionarnos. Tenemos una pregunta, nos dice una persona, tenemos 4 clientes con plataforma Coordinatu y metemos 4 veces al mes el mismo documento. Por ejemplo, el certificado de estar al corriente de pago de seguridad social no está unificado. Esto es lo que hablábamos, que al final si ellos tuvieran contratado Coordinatu sí podríamos relacionar las plataformas entre sí. Pero teniendo clientes, al final las bases de datos son independientes, esto tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y al final puede ser que, en este caso no lo sé, pero puede ser que uno de los clientes diga, no, pues yo la seguridad social quiero que sea nominativa, que hay clientes que lo piden y otros no. Pues al final ya el requisito no va a ser el mismo. Es la pega de que la base de datos sea propia para cada uno. Otra persona nos pregunta si esta plataforma está pensada también para empresas pequeñas que tienen subcontrata de limpieza, de seguridad, mantenimiento y similares. Sí, tenemos un modelo diferente al Coordinatu básico, digamos, que está pensado más para pymes, que ya está puesta la documentación muy concreta, está todo muy, muy rodado y sería para pues, diferente oferta también y un poco adaptado para pymes, sí que existe. Muy bien, muy bien. Sí, porque lo que nos encontrábamos en un inicio es que la plataforma estaba como pensada para dar respuesta a grandes compañías. Y eso, claro, porque la herramienta en sí mismo, desde el punto de vista informático, es muy potente, con lo cual tiene unos costes pues que de alguna manera para empresas pequeñas podía ser un revulsivo. Entonces se buscó una manera de poder dar respuesta a ese colectivo de empresas pequeñas que tienen, pues como dice Ana,
un número de contratas pues no muy grandes y de esa manera poderles dar respuestas a ellos también. Y no solo, como algunos piensan, que IMQ Prevención solo está enfocado a la gran empresa. Nos enfocamos a todos los clientes, no solamente a la grande. Sí, sí. No sé si tenéis por ahí alguna pregunta más. Hasta ahora todas las preguntas que hemos lanzado, bueno, que nos han lanzado ya están respondidas. No sé si queréis comentar alguna cosa. José, Luis y Anire. Yo te voy a hacer una pregunta a nivel, has hablado un poco del tema del dinero, que no lo habías preparado, ¿no? Pero, ¿qué le sale de media a una empresa de AVE Química que esté dentro del estándar al mes? Más o menos, Luis? O sea, no hace falta que nos des números redondos. Mira, que esa pregunta la dejaba ahí votando a ver si, Sí, pero, a ver si alguien la remataba ahí en el chat, pero no, la curiosidad no les ha podido. Y resulta que me la hace Te lo hago yo, sí. A ver, yo explico que este proyecto, tal y como lo hemos configurado nosotros, bueno, tiene... Vamos a concretar, que si no me voy a enrollar. A las empresas que están en el grupo nuestro les sale, vamos a decir, habéis visto que hay variaciones, hay picos de contratas, evidentemente, que tampoco sabemos muy bien a qué responde, porque sí que es verdad que pensamos, oye, pues en enero subirá o en verano por el tema de las paradas, pues subirá el número de contratas, pero bueno, sí que es cierto que tenemos picos. Pero ronda entre los 300, 330, 340 euros al mes por cada empresa. Es más o menos lo que ronda. Y se mantiene estable con la inflación disparada y con todo, y a pesar de eso, pues se mantiene muy estable el coste en los últimos los 9 años de proyecto que llevamos con él, pues como se ha ido manteniendo muy estable en esas cantidades, básicamente por lo que os decía, porque el número de contratas y el número de documentos pues se ha multiplicado por 10 desde la primera mes de revisión. Pero bueno, como hemos dividido entre más empresas que entran en el proyecto, pues básicamente nos da un poco miedo que eso se dispararan los costes y no, se han mantenido muy estables. Entonces sale como en torno a eso, en torno a 300, 340 euros al mes por empresa. A partir de ahí, claro, tú lo puedes encarecer todo lo que quieras, porque hay gente que venía inicialmente al proyecto con, mira, esto es mi listado de documentos particulares. Digo, ¿pero a dónde vas? ¿Para qué quieres todo eso? De verdad que hacemos una reflexión y nos intentamos convencerles de que, a ver, por ejemplo, yo creo que vosotros seréis muy partidarios de que la gente pida el documento bancario de estado al corriente de pago del SPA. Seguro que sois muy partidarios de que se pida, ¿verdad, Esther? Que al final eso es importante. Pero... A nosotros nos piden, o sea, nosotros hemos tenido que hacer una modificación en un sistema para que pueda salir eso a través de nuestra plataforma documental con el cliente, porque nos lo pide todo chichibrichi. O sea, y es un drama existencial, porque dices... ¿Para qué? ¿Pero para qué lo quieres? O sea, ¿qué responsabilidad tienes si este mes tu contrata no ha pagado el SPA? Si lleva 15 días de retraso con el tema de pagar la factura. Pues tú no tienes ninguna responsabilidad en eso. No hay ninguna ley que te obligue a pedirlo. Bueno, no, pero es que sí es un tema importante en cuanto a la gestión de la prevención en la empresa y tal. Vale, ok, perfecto. Certificado de penales, yo qué sé, ¿qué más quieres pedir? Sí. Certificado de buena conducta del párroco del pueblo, o sea, es que... Lógicamente, si no le pagas al servicio de prevención, no te va a dar el servicio. O sea que... Hombre, obviamente. Sí, ya sabes. Sí, yo para mí es la esquizofrenia del sistema. Yo siempre le suelo decir que ese no me parece tan importante, por lo que dice José, que al final si no vas a tener ni un acto médico, ni una formación, ni nada actualizado. Si no estás pagando, no te van a hacer el servicio. Entonces, obviamente, pidiendo todo el resto, ya sabes que está al día. Y vosotros tres seguro que no lo vais a decir abiertamente, pero sois muy partidarios de que todas las empresas lo pidan, porque hay que estar al corriente de pago de la factura del SPA. Hombre, yo te voy a decir, lo que nosotros estamos, o sea, todos de acuerdo es que las empresas tienen que pagar por el servicio que reciben. Eso es lo único. Pero yo, vamos, estoy contigo. Justamente, y es que esta manía que tenéis en los servicios de prevención de cobrar la nómina y comer todos los días, pues es una cosa un poco... Por eso. No, pero sí, pero en serio, al final sí que es verdad que nosotros hemos sido bastante pesados en cuanto a que el tema racionalicen y que hagan un poco de empatía con las contratas respecto a la documentación que se sube y que no se sube. Porque a mí me parece que, yo esta nota la cuento muchas veces, cuando empezamos con el trabajo 2012-2013,
que pido este listado de documentos y tal. ¿Y esto para qué lo pides? Dice, no sé, copiamos un listado que tenía Telefónica y pedimos eso. Pero bueno, es que eso no es una justificación para pedir un documento. O sea, hay que revisar, hay que evaluar la necesidad y tiene que estar acompasado y coordinado y ser proporcional a los riesgos a los que está sometido, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, no deberíamos pedir lo mismo pues al fontanero que viene a arreglar el baño de la oficina que a un señor que viene a reparar el refractario del reactor y se tiene que meter dentro. O sea, es que no puede ser igual. Yo ahí siempre intento asesorarles a las empresas también que igual lo que dices, que no, yo pido todo esto ahora mismo. Yo intento también ahí racionalizar un poco y decirles, a ver, no es necesario, ¿para qué quieres pedir esto? Y bueno, intentamos seguir un poco más al requisito legal puro y duro. Perdonad, tenemos alguna pregunta más. Alaich nos pregunta si consideran también coordinación de actividades entre empresas tener trabajadores de ETT en nuestras instalaciones. Sí, Eso también es una pregunta interesante. A ver, tener trabajadores de ETT, al final eso es como en construcción hemos dicho que tenemos una normativa muy específica. También está la normativa de ETT, también está muy específica y reparte esa responsabilidad a la empresa que pone a disposición como ETT esas obligaciones principales de formación, principalmente, y a la empresa que usuaria le traslada otra serie de responsabilidades. Por tanto, yo en ese caso entiendo que, aparte de que haya una mínima coordinación, porque al final hay una relación entre dos empresas, una empresa que pone a disposición de personas y, por tanto, tendrá que demostrar que esas personas tienen su reconocimiento médico, etcétera, que han recibido una formación, la formación necesaria para el puesto que van a desempeñar, pero la empresa titular o la que recibe esa tiene otras muchas responsabilidades como son trasladar la información de los riesgos del puesto, de las condiciones de trabajo que se va a desempeñar, etcétera. O sea que es otra forma de coordinación empresarial, efectivamente, pero muy bien regulada en este caso y cada una de las partes tiene sus obligaciones. Yo ahí suelo decir que a mí Bueno, el tema de la prevención, la ley del 95 la configura como un aspecto muy abierto, en el cual hay mucho margen para que las empresas tomen decisiones, decidan cuáles son las mejores condiciones, ¿no? Y la verdad es que esa forma de regular a mí me gustaba. Es decir, vamos a hacer una evaluación de riesgos y las medidas de prevención se ajustan a los riesgos que hemos evaluado, ¿no? Y hacemos un plan de prevención bien ajustado a cada empresa. A partir de ahí, luego, los reales decretos que han ido saliendo han ido metiendo requisitos específicos que no dependen de tu evaluación, tienes que meter. El ejemplo más típico es el 656 de cancerígenos, ¿no? O sea, tienes que tener los 10 minutos, las taquillas separadas, tal, independientemente de tu evaluación de riesgos y del tipo de sustancia que tengas. Y con la ETT me pasa una cosa similar, no sé, la prohibición de trabajos de alto riesgo para trabajadores ETT, punto, ya está. O sea, no valoras ni la formación ni la experiencia que puede tener ese trabajador. Yo cojo un chaval de la calle, le pongo a trabajar con exposición a agentes cancerígenos y no hay ningún problema. Hombre, bien, cumplo mi plan de prevención, pero legalmente no hay ningún problema. Ahora, un trabajador de TT no puede. Pues bueno, pues sí que me supone un tal. Pero bueno, como dice José Antonio, al final se trata, evidentemente un ejemplo de coordinación, pero sí que es cierto que está, digamos, hay que tener en cuenta la legislación muy claramente, ¿no? Y tiene legislación específica. Tenemos una pregunta más y me dice nos dice, la plataforma la gestiona la contrata y yo me encuentro que muchos dan de alta a trabajadores sin tipologías básicas para que no se les solicite más documentación. ¿Cómo lo podemos controlar mejor? Eso, mira, pues por ejemplo, en ABEC lo hacemos. Hay una plantilla que facilitamos con diferentes puestos de trabajo y ellos tienen que marcar qué puesto van a realizar, por ejemplo. Entonces, luego a la hora de analizarlo, nosotros revisamos qué puestos han marcado y se los incluimos si no están incluidos. Otra forma, que cuando vayamos a dar de alta a las contratas, nos lo comuniquen por email. O sea, al final nosotros no sabemos qué va a realizar cada contrata, pero si la empresa principal nos lo facilita, podemos hacer esa revisión. Nosotros siempre quedan, es verdad que el alta de los trabajadores la hace la contrata, pero nosotros la revisamos. Entonces ya me dices, este va a hacer un trabajo en altura, esta persona. Pues yo ahí puedo revisar cuando le dé el visto bueno a esa alta que tiene ese puesto y si no ponérselo. Entonces, bueno, lo controlamos de esas dos maneras, o con una plantilla o si nos va diciendo la propia empresa, podemos añadirlo.
Pues con horario británico hemos terminado, son las 11:30. Bueno, pues una vez más, daros las gracias a los tres, a ti Luis especialmente porque nosotros somos de la casa y el valor se nos supone, pero a ti por dejarte liar en esto. Muchísimas gracias. Y bueno, y gracias a todos los que habéis estado de oyentes, que si tenéis cualquier duda ya sabéis dónde estamos. Y lo único, recordaros lo que he dicho antes, que en primavera, a partir de abril, ponemos en marcha 6 jornadas del cuarto ciclo, que lo empezamos con la pandemia, de Empresa Saludable, y os iremos informando y ahí os esperamos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, ha sido un auténtico placer. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego.